Gracias por la invitación, gracias a todos los que están presentes. Es un honor poder estar aquí. A mí me toca la parte jurídica. La jurídica es a veces un poquito más arduo y voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible para que podamos entender. Una pregunta que nos vamos a hacer es: ¿cuál es la fotografía que tenemos hoy del ordenamiento jurídico argentino respecto de esta problemática? ¿Qué es lo que tenemos hoy? 4 aspectos voy a tener en cuenta. En primer lugar, el principio de subsidiariedad en las leyes de mayor jerarquía. En segundo lugar, la ruptura de la subsidiariedad e intromisión del Estado. En tercer lugar, las consecuencias que esto ha producido en los menores de edad. Y en cuarto lugar, cuáles son los desafíos. Bien, la familia como célula fundamental y natural de la sociedad integra nuestro ordenamiento jurídico en las leyes de alto rango. Fíjense ustedes: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahí tienen ustedes los años. Todos estos tratados tienen rango constitucional desde 1994, es decir, integran nuestra Carta Magna. Acá no sé si puedo pasar. Quizás me pueden pasar de allí para que avance. Fíjense, solo por tomar un pedacito de uno de estos textos. En el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño dice: convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, reconociendo que el niño, para el pleno armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, de amor y comprensión. La prioridad de los padres en la educación es una constante en nuestro derecho, en nuestro ordenamiento, en nuestras instituciones. La Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que los padres tienen el derecho prioritario de elegir la clase de educación que darán a sus hijos. Esta prioridad es la expresión de la precedencia y superioridad del derecho de los padres en la sociedad. Este derecho se ejerce contra el Estado y contra todos los grupos sociales. El rol del Estado es subsidiario. No debería absorber ni sustituir a las familias, sino por el contrario, reconocer y ayudarlas para que puedan cumplir sus responsabilidades propias. La Convención Americana, fíjense ustedes, le dedica un extenso artículo a la libertad de conciencia y de religión, y en el inciso 4 dice: los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Aquí estamos leyendo directamente nuestra Constitución. Ahora bien, ¿qué pasó en los últimos 20 años? ¿Qué pasó? Ley de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Ley de Educación Nacional. Programa Nacional de Educación Sexual Integral, ahí tienen los años. Ley de Identidad de Género. Autonomía progresiva del menor en el artículo 26 del Código Civil del 2015. Plan ENIA, que como decía Claudia, quieren legalizar. La Ley Micaela de adoctrinamiento permanente a todos los funcionarios públicos respecto a la ideología de género. La Ley de Aborto. Ahora bien, acá hay que distinguir lo que dicen estas leyes de lo que han interpretado e implementado en los últimos 20 años en las políticas públicas, en las escuelas y en los centros de salud. Ninguna de estas normas habla de ideología de género. Ninguna de estas normas dice que no hay que respetar a la comunidad educativa y a las familias. Sin embargo, la interpretación que se ha hecho y la bajada de línea en políticas públicas ha sido totalmente contraria. Entonces, quiere decir que tan mal no estamos, porque tenemos una Constitución que protege a la familia, tenemos leyes que han intentado
introducir estas temáticas para proteger a los menores y sin embargo su cumplimiento y su implementación ha sido torcida. Nos hemos cansado desde Prodesi escuchar a familias que nos venían a pedir ayuda diciendo, me dicen en el colegio que esto es ley, que yo lo tengo que cumplir, que yo lo tengo que obedecer. Una madre tenemos que ha sido denunciada penalmente y se le ha querido sacar la guarda de su hija por decir, por favor, déjenme ver qué le está pasando a mi hija, déjenme ver, explorar qué le está pasando en su cabecita con todo esto. La situación jurídica de nuestro país que da respuesta a las propuestas educativas ideológicas tiene entonces que tener muy en claro la jerarquía de estas leyes, el bloque de constitucionalidad, los pactos de rango constitucional, las constituciones provinciales que bastante dicen de esto, las leyes provinciales concordantes y las leyes particulares nacionales. ¿Cuáles fueron las consecuencias en los menores? Yo podría haber llenado bastantes hojas respecto de esto, solo voy a señalar las que son más graves y evidentes y que vemos a diario en los reclamos de los padres. Una conflictividad familiar permanente, oposición, niños, familia. El aumento de enfermedades mentales, fobias, autolesiones, suicidio adolescente, síndrome posaborto. Yo doy clases en la Universidad Católica hace 30 años. Nunca, como ahora, recibo adolescentes de 18, 19 años con fobias, miedos, ataques de pánico, no pueden soportar dar un examen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esos colegios? ¿Qué pasó en esas familias? Aumento de enfermedades de transmisión sexual, mayor fragilidad y vulnerabilidad, aumento de disforia de género llamada acelerada, de la cual se está ocupando la Asociación Manada, caída del rendimiento escolar y la diserción. Todo esto es objetivo, aumento de violencia escolar y familiar, caída de la natalidad. No existen estudios sistemáticos que revisen las consecuencias de estas políticas públicas en educación y salud. No hay ni siquiera datos. Cuando pedimos, díganos cuántos chicos están siendo hormonizados hoy en la Argentina, no hay datos. Díganos cómo implementan, por qué se implementa de esta manera, no hay datos. Las problemáticas específicas entonces que vemos en lo que respecta a esta temática es, primero, se cambian el nombre y el sexo en los registros, partida de nacimiento, DNI. El debate parlamentario sobre la ley de identidad de género, por favor, leamos de nuevo ese debate, donde muchos legisladores de manera valiente decían, por favor, los artículos sobre los menores no pueden quedar redactados así. Sin embargo, se votaron igual. Los bloqueadores de la pubertad que hoy están siendo puestos en advertencia en los países de Europa y en Estados Unidos, que acaba de sacar una ley para prohibir a menores con las consecuencias que tienen. ¿Puede un menor de edad dar su consentimiento a que le bloqueen la pubertad sin poder tener noción de los efectos que puede hacer en su salud? Cuando empezó el informe Cass en Gran Bretaña y se decidieron los ingleses a poner el foco en hacer un análisis sistemático sobre los estudios en esta materia, inmediatamente retiraron del prospecto que tenían en estas medicaciones el que decía puede ser reversible este tratamiento. La hormonización cruzada, las mutilaciones y esterilizaciones, y ahora estamos asistiendo a la detransición. Muchos de estos jóvenes y niños que se los empujó hacia esto, hoy están pidiendo a gritos ayuda y tampoco los podemos desatender. Tenemos que hacernos cargo de lo que hemos hecho. La necesidad de revisar protocolos escolares y de profesiones de salud. Hay un allanamiento para el cambio de nombre y sexo y una judicialización para regresar al de nacimiento. Hay un concepto de terapia afirmativa que se opone a la terapia exploratoria. Hay tratamientos invasivos e irreversibles en la salud física y mental versus el consentimiento informado. Poca comunicación entre escuela y familia. Experiencia del derecho comparado en Europa y Estados Unidos que están prendiendo las alertas de manera muy significativa. No podemos desconocer lo que está pasando allí, como dijeron anteriormente. Bien, las familias y los menores nos necesitan. Prioricemos hoy esta problemática. Las consecuencias pueden ser irreversibles. Urgente concientización y visibilización.
Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Sinceramente,